Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir. Bienvenidos a la octava ya jornada del ciclo No Todo, Crítica y Negatividad. Quiero empezar, como siempre, agradeciendo, dando las gracias a quienes hacen posible este ciclo, a los trabajadores y trabajadoras del TEA, a Rosy Hernández, a Maite Méndez, a Estefanía Bruna, a Jerónimo Cabrera y a Gilberto González. Y como no a ustedes, por estar hoy aquí en un día cargado de simbolismo. Y también quería dar las gracias a la gente que no está aquí porque está hoy en las calles exigiendo otra relación posible y más respetuosa con la riqueza natural y cultural del archipiélago. Hoy tenemos la suerte de tener en nuestro ciclo a una persona que ha contribuido sobremanera con el panorama actual de demandas democráticas en Canarias. Se trata de Felipe Bermúdez. Felipe Bermúdez es doctor en Teología, profesor emérito del Instituto Teológico de Canarias, actualmente renombrado este instituto como Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, del que también fue director además, y allí coordinó su icónica revista Almogarén. También dirigió dentro de ese instituto el Departamento de Teología de las Realidades Canarias, que si no me equivoco ayudó a fundar, y en la actualidad también es secretario de la Fundación Manuel Velázquez Cabrera, que tiene sede en Tiscamanita, en Fuerteventura, que, como saben, lleva el nombre de uno de los impulsores de los cabildos insulares a principios del siglo XX. Y es una institución, bueno, estas instituciones, como ustedes saben, en origen profundizaban en las singularidades del archipiélago mediante una apuesta por la defensa de la descentralización política y además pues sirvieron para poner sobre la mesa en aquel momento las singularidades de Canarias, sobre todo poniendo énfasis en la realidad de las islas no capitalinas. Y esa labor continúa viva además hoy a través de esa fundación. Además, Felipe Bermúdez tiene una gran actividad en el presente, pero también tiene mucho pasado y de eso vamos a hablar hoy con el compañero José Miguel Perera. Principalmente, Felipe Bermúdez fue uno de los representantes más significativos en Canarias, junto al que fuera su maestro, Manolo Alemán, de los planteamientos de la filosofía de la liberación, que encarnaban en aquel momento, como saben, el pensamiento, por ejemplo, de Juan Carlos Escanone, de Hugo Asman, de Enrique Dussel, etc. Y a la vez pues, fue uno de los activistas más destacados del cristianismo de base en las islas. Él es autor de múltiples investigaciones, como su tesis doctoral, Fiesta Canaria, una interpretación teológica, Identidad Canaria y Fe Cristiana, Hacer teología para los pobres, desde los pobres y con los pobres, una obra concretamente sobre Manuel Velázquez Cabrera, al que antes nombramos a través de su fundación, que se llama El Defensor de la Isla, y una obra que se presenta prácticamente hoy, editada por la Fundación Tamaimos, que recupera un texto de Felipe con un prólogo de José Miguel Perera, que se llama Hacia una teología canaria. Para dialogar con Felipe Bermúdez acerca de ese pasado, el presente, pero también del futuro, de su apuesta por una teología canaria, tenemos a un investigador, docente y creador de excepción. Como les decía antes, es José Miguel Perera. Perera es doctor en filología hispánica, es poeta, un poeta además muy remarcable, es crítico literario, es docente y es también investigador. Y tiene entre sus intereses, sus múltiples intereses, la trayectoria del catolicismo por la revolución en el archipiélago. Sobre todo, además, tras la aplicación de momentos clave de este movimiento, como fue la proclamación del Concilio Vaticano II. José Miguel Perera, además, es el coordinador, como ustedes saben, de la revista electrónica bienmesabe.org, donde se aborda la cultura canaria desde una perspectiva transdisciplinar. Como poeta, es autor de obras como Teniste la Esvenida, Espíritu de Campanario, Ancho de Ánima. Como investigador ha sacado múltiples artículos y un libro imprescindible, Literatura Canaria con Identidad y Más Allá. Y además ha reeditado, pues, por ejemplo, la obra Comedia del Recibimiento de Bartolomé de las Casas y coordina los volúmenes de la Biblioteca Sebastián Padrón Acosta, que empezó en 2017 y este año podría sacar, si no me equivoco, sus últimos volúmenes. Con esta compañía de lujo, creo que lo que toca es disfrutar de este diálogo entre Felipe Bermúdez y José Miguel Perera, titulado Hacia una teología canaria. Muchas gracias. Buenos días. Primero que nada, por supuesto, agradecer la
las palabras de Roberto, así como la propia invitación del mismo a este ciclo No Todo. Altea, por supuesto, y, cómo no, a ustedes, ¿no?, que están aquí hoy prestándonos sus oídos, escucha, a la atención. Y vamos a hablar de teología, vamos a hablar de Felipe Bermúdez y, bueno, y al final también tendremos ocasión de intercambiar con ustedes si lo desean. En la última intervención del ciclo No Todo, con Chantal Mouffe, al final hubo una pregunta vinculada con el mundo de la religiosidad, ¿no? Y ella contestaba que ese ámbito le interesaba, le llamaba la atención. Y bueno, me parece un apunte significativo viniendo de una persona del ámbito de la izquierda, de la política de izquierda, y lo enlazamos con el acto de hoy, ¿no? El mundo de la religión, el mundo de la teología, en medio de, lo hablamos antes, en medio de un contexto como el del TEA y probablemente en un contexto también, digamos, contemporáneo del mundo en el que vivimos, probablemente suene bastante raro y bastante extraño, ¿no? Yo creo que hay un fondo de intención de todo de esta, digamos, visión un tanto provocativa por parte de Roberto, el hecho de que nos haya invitado. Pero no digo provocativa en sentido negativo, ¿no?, sino para, digamos, meter este tipo de cuestiones que él valora importantes en medio de un ciclo crítico sobre el pensamiento, la actualidad y en los últimos años, ¿no? Yo, al respecto, también quisiera decir, antes que nada, que desde el punto de vista, vamos a decir así general, antropológicamente hablando, la condición, digamos, religiosa del ser humano es algo que está ahí, es una dimensión que a uno le puede hacer más caso o menos caso, pero sea como sea, es algo importante, ha sido algo importante a lo largo de la historia y por lo tanto creo que, en fin, como preocupados por cuestiones humanas, es algo que al menos uno debería escuchar su eco, ¿no? Y más allá de que uno sea creyente o no creyente, a mí me parece que los planteamientos de Felipe Bermúdez y de todo ese movimiento que en los años 70, 80, e incluso después en algunos casos se generó desde el punto de vista cultural, político, social, insisto, se sea creyente o no, a mí me parece que no hacerle caso en un modo, digamos, de diálogo, en un modo de intercambio, me resulta como mínimo sospechoso. Digo especialmente a la gente preocupada por las cuestiones sociales y políticas, ¿no? Y digo en este ámbito porque es el que vamos a hablar. También hay otros, ¿no?, que solemos ignorar con frecuencia, pero bueno, me refiero en este caso al ámbito de lo religioso y de la teología, ¿no? Al hilo de esta charla, de manera fresca, muy fresca, lo tienen ahí la portada, ha aparecido este libro en la Fundación Canaria Tamaimos, ¿no? Este libro incluye una charla inaugural, una conferencia que dio Felipe Bermúdez en el año 80 en el Centro Teológico de Las Palmas y que yo desde que conocí siempre me llamó muchísimo la atención y siempre he tenido en la cabeza el rescatar ese texto. Ya lo tenía pensado en el ámbito del Cabildo de Gran Canaria, con una colección Pensar Canarias, donde sacamos la obra de Bartolomé Cairasco de Figueroa, no de Bartolomé Las Casas, que de Cairasco de Figueroa, y tenía pensado, de hecho había hecho la propuesta de sacar este texto, ¿no?, porque me parece un texto fundamental. Bueno, la Fundación Tamaimos me lo ha permitido y hemos hecho esta edición. Y yo creo que es algo que se debe conocer si uno está interesado por todas estas cosas. Y me parece que el texto viene a recoger, en buena medida, en esa teoría, todo ese proceso del que ya digo, hablábamos antes, de los 70, de los 80, vinculado a este mundo, ¿no?
El rescate, por tanto, me parece, como ya digo, un acontecimiento paralelo a este acto. Y bueno, no vamos a entrar en algunos aspectos de la trayectoria de Felipe, porque si no se haría interminable, pero hay muchas cosas, ¿no? Y yo creo que ya con el barrido que hizo Roberto en la presentación, pues se pueden hacer una idea y quizás al final, si tienen algún tipo de interés en preguntarle sobre algún aspecto de los que no hablaremos, pues sería interesante. Por ejemplo, quizás añadiría que también ha estado muy vinculado, muy metido en el mundo de la cultura tradicional canaria, por ejemplo, en la recuperación y en la promoción del rancho de ánimas de Tiscamanita, ¿no? Que eso me parece de un valor incalculable y, por ejemplo, Felipe está metido, digamos, de lleno en la comunidad en la que vive precisamente ahí en Fuerteventura, ¿no? Felipe es sobre todo uno de los referentes, si no el más, fundamentales de una corriente teológica concreta con planteamiento desde la coordenada canaria y con gran fuerza durante un tiempo en nuestras islas. Creo que es este momento, por tanto, una gran e insustituible oportunidad para conocer su trayectoria. Me parece también que hay un fondo de homenaje a todo ese movimiento y a él en particular en este acto. Y después también los interesantes planteamientos y actividades que le han rodeado, sobre todo porque no se suele conocer mucho el ámbito este devoto y religioso. Por una u otra cosa hay bastante desconocimiento y bastantes prejuicios en torno a estos enfoques, así que también es un buen escenario este del TEA, que hay que valorar significativamente, como decía, por habernos invitado. La mirada desde hoy de los años 70, 80 y de todos estos movimientos se puede conocer en la actualidad con libros como, por ejemplo, los que van a ver ahí. Estamos hablando de 3 iniciativas de los últimos años que está relacionado también, insisto, con lo que hablaremos, ¿no? Un libro donde se reflexiona de todo el proceso, lo que fue el Concilio Vaticano II en la aplicación canaria, un libro, vamos a decirlo así, traducido al canario del Nuevo Testamento, un libro sobre figuras cristianas de izquierda de diferentes épocas y que creo que está muy en consonancia con lo que hablaremos, ¿no? En los 3 está Felipe Bermúdez metido. Sobre todo también quería exponérselos, quería hacérselo llegar para que vean que el personaje protagonista hoy está metido en todos estos berenjenales, estuvo y sigue, ¿no? A propósito de esto y del conocimiento que tenemos hoy, al menos desde Canarias, de todo eso, sea desde una perspectiva de colonial o poscolonial o similar, yo creo que no podemos pasar por alto las experiencias ni los escritos que desde los años 70 hasta los 90 del siglo pasado, al menos, el ámbito del cristianismo liberador estuvo promoviendo e impulsando. Y no digo que sea lo mismo, pero sí que hay una vinculación evidente entre estas líneas de pensamiento cuestionador de una forma similar a como ha pasado en Latinoamérica. Y quiero citar unas palabras de Enrique Dussel que van en consonancia con lo que quiero decir. Es decir, no podemos estar reflexionando hoy determinadas cuestiones que evidentemente son muy importantes y que evidentemente están poniendo el foco en aspectos hasta ahora no tomados en cuenta, pero no podemos hacerlo sin ignorar lo que hemos estado pensando en las últimas décadas. Por ejemplo, desde este ámbito, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que son similares. Dice Dussel, localizar en el sentido de Homi Bhabha el discurso fue siempre la obsesión de la filosofía y de la teología de la liberación. Localizar, concretar. Intentaba situarse desde la periferia del sistema mundo, desde las razones dominadas, desde la mujer en el orden machista, desde el niño en el sistema de educación bancario, desde la miseria, etc. Claro que los instrumentos teóricos deben irse perfeccionando
y para ello el aporte posmoderno debe subsumirse. Pero la filosofía de la liberación igualmente subsumió las categorías de Marx, de Freud, de la hermenéutica de Ricoeur, de la ética discursiva y de todos los movimientos de pensamiento que puedan aportar categorías que son necesarias, aunque no suficientes, para un discurso que justifique la praxis de liberación. Termino con esta intro. Para los y las que estamos interesados en y desde Canarias en promover un pensamiento y una praxis crítica en pro de la justicia en cualquiera de los ámbitos que nos rodea de sojuzgamiento y poder, no podemos pasar por alto, entre otros, textos fundamentales como los de Manolo Alemán o como precisamente los de Felipe Bermúdez, que hoy aquí es el protagonista, como decía. Su Hacia una teología canaria y su Fiesta canaria están a la altura de imprescindibles libros para nuestra coordenada, como los ya conocidos de Antonio González Vieite, de Óscar Vergasa, los ensayos de Ángel Sánchez sobre cultura canaria, la obra de Fernando Esteves, la obra ensayística literaria y reflexiva de Eugenio Padorno y otros muchos. Y para darle paso a él, y para ya comenzar, digamos, este diálogo, este intercambio, esta entrevista, vayamos al principio, o si no, a uno de los principios importantes. De los momentos claves de tu larga trayectoria es la estancia y los estudios en el Seminario de Las Palmas con Manuel Alemán como rector y con el controvertido Monseñor Pildain de obispo, luego la llegada de Infante Florido y el periodo de aplicación del Concilio Vaticano II. ¿Podrías hablarnos en detalle de todo este periodo? ¿Quiénes eran tus compañeros? ¿Dónde están hoy, si quieres? ¿Cuál era la perspectiva de Alemán como formador con ustedes? O también qué tipo de gestos y actitudes tenía él personales e intelectuales con respecto a sus alumnos. Estamos hablando de Manuel Alemán, el autor de Psicología de Hombre Canario, de Praxis y Educación, un libro sobre Paulo Freire. ¿Puedes hablarnos de ese primer momento y, si quieres, para unirlo, del Manuel Alemán también de los años 80, del maestro que hizo escuela en el seminario y del maestro de la canariedad? Bueno, buenas tardes. La verdad que no sabe uno cómo empezar. Bueno, lo primero decir que a los que les decía que íbamos a venir al TEA de Tenerife para hablar de teología canaria, decía, y qué cosa más rara, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurrió esa idea, no? Y yo al principio también lo veía un poco disparatada la idea, ¿no? Sin embargo, ahora, a medida que lo he ido entendiendo, estoy muy a gusto aquí y yo creo que han tenido ustedes una buena idea, ¿no? Bueno, evidentemente, contestando directamente a la pregunta, bueno, yo entré al seminario mayor, como decíamos, con 18 años, y entonces me encontré con la figura de Manuel Alemán, que era el rector, y la verdad que él logró hacer un seminario moderno, bastante avanzado en la línea del Concilio Vaticano II, pero en un contexto muy tradicionalista, ¿no?, de la iglesia de Pildain, ¿no?, en la época de Pildain. Y yo creo que ha habido dos personas que han marcado mucho la iglesia de las islas en los años, en las décadas, estamos hablando de hace 40 o 50 años. Uno fue Elías Llanes, aquí en esta diócesis, que marcó sobre todo al laicado. O sea, hubo mucha gente laica que tuvo una influencia muy grande de Elías, ¿no?, en esa época que estuvo él aquí de sacerdote, ¿no? Y en la parte de allá, en la diócesis nuestra, fue Manuel Alemán el forjador de toda una generación de curas que realmente me parece que tuvimos la suerte de ser los que aplicamos el Concilio Vaticano II, lo intentamos aplicar, y era un grupo muy significativo. Fíjense ustedes, por ejemplo, bueno, saldrá luego seguramente, el que cuando vino lo de la OTAN en el año 1986, que hubo 60 curas que firmamos un manifiesto en contra de la OTAN y los argumentos que poníamos,
toda esa generación fue formada por Manuel Alemán. Así que es un grupo bastante amplio de curas entonces él logró un seminario muy humanista, muy abierto a la realidad, muy moderno y tal. Y ese fue el Manuel Alemán que yo conocí, diríamos, en la juventud. Curiosamente hubo una crisis en el seminario y tal, y Manuel Alemán se tiene que marchar a Madrid, como también tuvo que marcharse Elías Llanes, y después siguieron caminos distintos, ¿no? Uno hizo carrera eclesiástica y llegó a ser arzobispo de Zaragoza y presidente de la Conferencia Episcopal Española, y el otro cogió una línea más secular, que fue Manuel Alemán, y regresó a Canarias como psicólogo. Y tuvo ese gran producto que fue la psicología del hombre canario. Fueron dos trayectorias diferentes. Y yo entonces recuperé al Manuel Alemán en segundo lugar, ya no como maestro, sino como amigo, como compañero, ¿no? De hecho, eso fue una época muy fecunda, y entonces el Manuel Alemán segundo, diríamos, de la segunda etapa, fue realmente un maestro humanista en ese aspecto y nos hizo ver que la fe cristiana o producía frutos de humanidad, de humanismo, o no era verdaderamente fe cristiana, ¿no? Y eso él lo vivió y nos lo transmitió, ¿no? De forma que nos encontramos en ese periodo de ebullición, de transición política de la dictadura a la democracia, nos encontró juntos en esa lucha y esa brega por lo canario, ¿no? Fueron como los dos momentos de Manuel Alemán. Curiosamente, esta lección inaugural que yo hice en el año 80 coincidió en su tiempo con la publicación de la Psicología del Hombre Canario, que también se publicó en ese mismo año. O sea que diríamos, son dos frutos de todo ese movimiento, uno más, diríamos, en la línea antropológica, psicológica, y otro en la línea teológica, pero que no estaban en realidad, sino en la misma línea, ¿no? En la línea de la liberación. Por esa época también de los comienzos, empiezan a haber encuentros entre sacerdotes de las dos diócesis. ¿Es correcto? Sí, o sea, una de las cosas interesantes de esa época de aplicación del Concilio Vaticano II fue que surgieron dos grandes iniciativas que yo creo que han marcado la etapa anterior de la Iglesia. Después podemos hablar de lo que ha pasado después en las últimas 3 décadas, ¿no? Pero hasta entonces era que se creó un movimiento muy interesante de curas, de las convivencias de curas de Navidad, que nos uníamos de las dos diócesis, pero con la diferencia de que aquí era el grupo de los 9, o sea, aquí eran 9 exactamente. Muchos de ellos viven todavía y andan por ahí ya mayorcitos como yo, ¿no? Y allá éramos 40 o 50, ¿no? O sea, quiero decir que era... Pero ese grupo, esas convivencias de Navidad fueron muy interesantes porque traíamos gente de valor de fuera, de Julio Loy, Fernando Sebastián, o sea, Fernando Urbina, grandes pensadores y teólogos de fuera, y hacíamos esas convivencias. Y después también surge la otra iniciativa que es más laica, es decir, más de grupos y comunidades y movimientos, que fue el Achamán. El Achamán, entonces esas dos movidas del clero por un lado y ese mismo clero animando esa movida eclesial del Achamán, yo creo que marcaron bastante esa época, ¿no? Dices tú recientemente, estamos a propósito de los encuentros entre sacerdotes, ¿no? Desde aquella época que duraron bastantes años, esos intercambios de sacerdotes de todas las islas, ¿no? Estamos ante una de las experiencias eclesiales más interesantes del posconcilio en las Islas Canarias. Con sus valores y fallos, puede decirse que las 70, 80 personas que acudían es el sacerdote del Vaticano II, el sacerdote que se ha inspirado en el concilio para fundamentar su ser y su hacer, el presbítero que ha sido encargado de acompañar al pueblo de Dios en la aplicación del concilio en Canarias, ¿no? Yo creo que son palabras significativas de lo que la experiencia supuso, ¿no? En el año 71, si no me equivoco, asistes con otro compañero a un encuentro en el Escorial que se tituló
Fe Cristiana y Cambio Social en América Latina. Fue en el 72, En verano el del 72. ¿Qué supuso en tu trayectoria esta asistencia a los encuentros, reflexiones tan importantes con varios de los punteros y sonados teólogos latinoamericanos que estaban irrumpiendo en aquel momento, como Juan Carlos Escanone, como Enrique Dussel, como Ignacio Yacuría, como Hugo Asman, como Gustavo Gutiérrez? ¿Cómo llegas tú y González Araña allí? Y, por supuesto, ¿qué va a suponer para ti esa reflexión en relación con Canarias, ¿no? Mira, a ver, yo tengo dos o tres experiencias que tengo que contarlas porque yo no entiendo la teología como una cosa aérea, sino una cosa muy concreta. Una primera experiencia tuve cuando yo empecé de cura y era uno de los pocos, precisamente porque Manuel Alemán me mandó a estudiar teología a Madrid y vine con la licenciatura en teología y era de los poquitos curas que estaban preparados allá, ¿no? Entonces yo me veía como que iba cogiendo fama, que me iba haciendo un tío importante y tal, y yo me sentía un poquillo con ese afán de ser más humilde, de tal, y me acuerdo que le pregunté a un obispo que hice unos ejercicios espirituales con el obispo ese, el Monseñor Ansel, y le pregunté, digo, me gusta de la teología, pero también me gustaría dedicarme más a los pobres y tal, y eso, y entonces, no sé, ¿qué me dice usted, no? Y entonces el hombre me miró y me dice, es que no tienes que elegir o teología o los pobres, sino que tú puedes hacer teología desde los pobres, con los pobres y para los pobres. Y me dijo, pues mira, el mundo de la liberación de los pobres necesita teólogos, gente que piense, ¿no? Y eso fue muy orientador. Pero fíjense, pasando el tiempo, en el 72 yo voy a un encuentro con teólogos, pensadores latinoamericanos, eran 25, casi todos eran hombres, pero alguna mujer vino también de América Latina. En el encuentro del Escorial nos encontramos unas 400 personas en pleno franquismo, Estuvo prohibida la reunión, pero a pesar de todo se hizo y tal, medio clandestina, y entonces escuchando a toda aquella gente. Entonces yo tenía dos amigos que querían llevarme con ellos a América de misionero, porque también seguía en mí seguía ese pensamiento como de humildad, es decir, yo estoy brillando mucho, yo no quiero ascender, yo no quiero hacer carrera eclesiástica, yo quiero y quería rajarme, irme para América, ¿vea? Donde nadie, al Amazonas y tal. Y había dos compañeros curas del IEME, del Instituto Español de Misiones Extranjeras, que me querían llevar con ellos, dos, ¿no? Y dijeron, vamos a llevar a Felipe al Escorial a que vea la problemática de América Latina y tal, para que se entusiasme y se vaya para América. Y nada, nos citamos los tres allí y estuvimos la semana entera allí en el Escorial. ¿Qué sucedió? Que cuando yo anotaba lo que decía Dussel, lo que decía Gustavo Gutiérrez, lo que decía Hugo Asman sobre América, digo, esto hay que hacerlo en Canarias. Esto hay que hacerlo en Canarias. La historia de la Iglesia en América, esto hay que hacerlo en Canarias. La liberación, esto hay que hacerlo en Canarias. Y todos mis apuntes, que todavía conservo en la libreta, y después me reuní con ellos al final, digo, mira, yo he descubierto Canarias hablando de América. Yo me quedo en Canarias. Y allí descubrí yo que lo que esos teólogos de la liberación en aplicación del concilio estaban haciendo en América, yo y nosotros teníamos que hacerlo aquí en Canarias. Y ahí descubrí, unido a lo que me había dicho el obispo aquel Ansel, de que desde los pobres, con los pobres y para los pobres, digo, Canarias necesita eso. Y de ahí, poquito a poco, surge esto, que es construir Canarias, Canarias tarea histórica. Canarias necesita pensadores, gente no solo que luche, sino también que piense, que coordine, que tal, y fin, y en esa ebullición, y de ahí nació todo eso. O sea que el encuentro de Escorial fue decisivo para descubrir que lo que ellos habían hecho, estaban haciendo en América, había que hacerlo aquí. Y luego llega el estudio sociopastoral, que sería propiamente el intento primero serio, largo, sobre la aplicación del concilio propiamente, ¿no? Sí. Y en ese proceso también está en primera línea Felipe Bermúdez, ¿no? Bueno, estamos ahí.
Es decir, el estudio sociopastoral fue a ver, yo creo que el Concilio Vaticano II introdujo una forma nueva de teologizar, de hacer teología. Claro, porque hasta ahora a lo mejor alguna de gente de las que están aquí escuchando dice, bueno, ¿y eso de teología qué es? La palabra teología significa theos logos, es palabra sobre Dios, ¿no? Dios, o sea, pensamiento sobre Dios, pensar a Dios, eso es teología. Entonces la teología es un acto segundo. Lo primero es actuar y después viene la reflexión sobre lo que se actúa. Eso es la teología, ¿no? Eso es, por ejemplo, lo que hacía Jesús en el Evangelio. Por ejemplo, está reunido con ellos en la cena, con los discípulos, se está despidiendo. ¿Y qué hace Jesús? Se levanta de la mesa, bueno, de los divanes, se pone de pie y se pone a lavarle los pies uno a uno. Y después, cuando lo terminó de lavar, acción, dice, ¿ustedes se están dando cuenta de lo que estamos haciendo? Pues eso es lo que tienen que hacer ustedes también. Sí, la teología es actuar y después reflexionar sobre lo actuado. O sea, es un pensamiento sobre... Entonces, claro, como dicen algunos teóricos marxistas, como por ejemplo Michel Levy, dice, el cristianismo de liberación es lo primero. Hay cristianos que se comprometen en la liberación. Y después viene la teología de la liberación, que es la reflexión sobre esa praxis de liberación. Bueno, pues en ese sentido, por eso diríamos que el estudio sociopastoral introduce ese método de ver primero cuál es la realidad, reflexionar sobre ella a la luz del Evangelio y comprometernos como Iglesia a transformar esa realidad. Y eso fue el estudio sociopastoral, que tuvo una suerte diversa en las dos diócesis, porque en la diócesis nuestra nosotros la sacamos adelante a pesar de la oposición de algún clero tradicionalista, pero en esta diócesis el obispo Franco Gascón se cargó, o sea, abortó el estudio sociopastoral porque no estaba de acuerdo. Allá nosotros lo sacamos adelante, incluso lo sacamos adelante contra la prohibición gubernativa, porque el gobierno de Franco en el año 75 prohibió gubernativamente la celebración de la asamblea final y a pesar de todo la hicimos. Pero, o sea, que surgió en un clima, diríamos, de predemocracia y era una iglesia que se metía, que se comprometía, ¿no? Pero ¿podrías resumir en pocas palabras, por si alguien no sabe de qué estamos hablando, qué se hizo en ese proceso? ¿Cuál era la intención y la finalidad? ¿Cómo se organizaba? Mira, el estudio pastoral fue un estudio sociológico que se hizo, una especie de encuesta, una encuesta a toda la población, así tal, y después se hacían unos folletitos pequeños así, y se crearon grupos, y se trabajaba en los grupos. Y en cada grupo, pues se veía el tema y se hacían propuestas. Eso primero eran grupitos de base, después se hacían a nivel de arciprestazgo, luego a nivel de toda la diócesis, un sistema asambleario, ¿no? Ese sistema funcionó muy bien durante 3 años, fue del 72 al 75, coincidió precisamente con el final de la dictadura, pero eran unas reuniones realmente revolucionarias que hacían pensar. Fíjense que, para que vean la trascendencia que tuvo, Asamblea Majorera nace en el 77, pero en gran parte fruto de los trabajos que habíamos hecho nosotros en Fuerteventura del 72 al 77 en esos grupos de base. Roca Guairo, que es otra agrupación popular política que surgió en Agüimes, surge de un grupo de estudio sociopastoral que había en Agüimes, ¿no? Porque la metodología era ver qué problemas hay, qué dice el Evangelio sobre eso y qué podemos hacer. Por ejemplo, recuerdo en Fuerteventura, por ejemplo, concretamente en Tiscamanita, donde yo vivo ahora, que estuve yo animando grupos allí. Por ejemplo, el problema de la sequía. El año 74 fue de mucha sequía. Había 2 problemas, el paro, consecuencia de la crisis del petróleo del 73, y la sequía. No estaba previsto en los temas que habláramos del paro y de la sequía, pero como la realidad impuso el paro y la realidad, la sequía tan grande que hubo, pues dedicamos 2 temas largos a eso. Bueno, en el grupo de Tiscamanita recuerdo
que algunos de los presentes en el grupo planteaban la solución en Fuerteventura es que haya presas secas. Es decir, que cuando llueva, que corre los barrancos, que no se vaya el agua al mar, sino que el agua se quede para que aumente el nivel acuífero y tal, y para que se pueda esa agua aprovechar. Bueno, pues eso lo propusimos nosotros en el 74. Cuando viene Asamblea Majorera después, en el 77 y en el 79, el Cabildo Democrático con Gerardo Mesa, pues Gerardo lo primero que hace es hacer presas secas. O sea, lo que nosotros habíamos planteado en los pequeños grupos de estudio pastoral, después se convertía en una acción política de una institución como era el Cabildo. Y el Cabildo llenó toda Fuerteventura de presas secas. O sea, esas presas que había en medio de un barranco para que cuando lloviera, estos días que llovió un montón, hace 2 o 3 semanas, pues yo disfruté yendo a ver una de esas presas con un montón de agua, que la hizo el Cabildo en el 79. Es decir, eran unos grupos que no se andaban discutiendo el sexo de los ángeles, ¿no? O cosas allá, sino la sequía y la solución para la sequía, ¿no? Por ejemplo, en las conclusiones de ese documento se dicen palabras como la siguiente. Dice, el estudio sociopastoral constata que la mayor dedicación de la Iglesia ha estado dirigida a los sectores más ricos y cultivados de la sociedad canaria. Pedimos que se preste igual atención a todo el pueblo de Dios, en especial a los pobres. O, por ejemplo, que el señor obispo y demás responsables diocesanos sigan en la línea ya iniciada de denuncia de las situaciones y estructuras injustas, no solo por medio de declaraciones, sino también con su propia vida, y ayuden así a los cristianos a tomar conciencia de esas situaciones, de su responsabilidad en la superación de las mismas. Estoy leyendo algún fragmento, hay muchísimos más, para que vean un poco la línea de lo que él está explicando y también las conclusiones que se sacaba de todo aquello, de reflexión, pero también siempre enfocado a la praxis. ¿Crees que desde el ámbito religioso, pero también desde fuera del ámbito religioso, crees que se le ha dado la importancia que tuvo en su momento el estudio sociopastoral? Por ejemplo, pensando en derivas como las que tú has dicho, por ejemplo, en partidos políticos, Asamblea Majorera, Rocagüero, que van un poco también a marcar digamos, la Canarias de los años 80, ¿no? Y demás. ¿Crees que se ha dado importancia a ese ámbito que está vinculado también a lo religioso o no? Sí, yo creo que en aquel momento había una sintonía muy grande entre los grupos inquietos, progresistas, de izquierda, tanto de carácter nacionalista, reivindicativo así de lo canario, como en general de izquierda, ¿no? Había una simpatía, ¿no? Y una empatía con todos esos planteamientos. De hecho, ahí surgió entre nosotros unas grandes amistades. Yo, por ejemplo, ahora personalmente tengo una amistad muy grande con Antonio González Viecte, por ejemplo, que éramos luchadores de codo a codo en toda esa época, y había gente, la Iglesia yo creo que tomó tierra, o sea, se encarnó, se metió en el fango, en la historia, en el surco, ¿no? Cosa que desgraciadamente después no ha sucedido. Si quieres hablamos luego de lo que ha pasado después, pero estamos hablando de hace 40 o 50 años. Yo no hablo de esto con nostalgia, sino simplemente decir, aquello sucedió. Realmente aquí se intentó aplicar el concilio con todas las consecuencias, igual que en América Latina. O sea, quiero decir que había un paralelismo muy parecido, por eso había como una gran sintonía. Y yo creo que es legítimo hablar de teología canaria de la liberación, porque íbamos en esa misma línea, era lo mismo, aquí de una manera más pequeñita, más pobre, más humilde. Pero dices tú, ¿se le hizo caso? Yo creo que sí, hubo una época se le hizo caso. Después llegó un momento que la Iglesia de eso como que pasó página y se metió en otras cosas. Se olvidó. Y desde fuera del ámbito religioso, ¿tienes la percepción de que, bueno, esto eran las cosas de los curitas de aquellos años y no? No, yo creo que no. Yo creo que logramos, por ejemplo, volvemos al caso de ya un poco más tarde, en el 86, cuando nosotros, el grupo de curas ese de 60, firmamos ese manifiesto contra la OTAN y el Ayamán hizo folletos parecidos a esto, no a la OTAN y tal, y en la línea que lo hacíamos y tal,
eso hacía pupa en la institución. Es decir, hubo gente de los partidos gobernantes y eso que se metían con eso porque, ¿sabes? Hacía bastante, preocupaba mucho esa movida. Había un verdadero movimiento popular de base que todo eso después fue canalizándose en partidos, en agrupaciones políticas, pero eso yo creo que sí que tenía mucho impacto, me parece. Has nombrado el Ayamán y también me gustaría que dijeras algo sobre Tereca. Si quieres comentar algo más en torno a Ayamán, porque estamos hablando también de algo que yo creo que merece su tiempo. Y al hilo también, ¿qué fue Tereca y qué importancia tuvo? Sí, Tereca, Teología de las Realidades Canarias, era un departamento que creamos en el Centro Teológico para precisamente hacer esto, hacer un estudio de la realidad, un análisis de lo que está pasando, una mirada crítica, analítica de lo que está sucediendo, después reflexionar sobre todo eso y después hacer propuestas de acción. Ese dinamismo que los movimientos apostólicos de Acción Católica ya desde los años 20, ¿no? De la JOC, de Cardin y la OAC del año 46 en España, de Rovirosa, pues el método ese de ver, juzgar y actuar, que nosotros tenemos bastante asimilado, es lo que se ponía en práctica. Entonces, por tanto, Tereca hizo por ejemplo, una cosa que hacíamos nosotros siempre desde Tereca, cuando venían las elecciones generales y tal, pues hacíamos debates en el Centro Teológico donde traíamos a los diferentes partidos para que pusieran su programa, su planteamiento y los sentábamos juntos a dialogar y a discutir. En fin, hoy se hace en la tele, ¿no? En esos grandes discursos, debates televisivos que sirven para poco, me parece. Pero ahí se hacía en un espacio como este que estamos aquí, donde la gente, cada uno ponía... Sí, todo eso lo organizábamos nosotros desde Tereca. Y luego Ayamán yo creo que fue una experiencia muy bonita, que pena que durara un tiempo limitado, esto fue como unos 11 años que estuvo funcionando, ¿no? Donde había una coordinadora de grupos, movimientos y comunidades de las distintas islas. Una vez nos reuníamos en Tenerife, otra vez en Gran Canaria y nos juntábamos mucha gente en esa misma línea. Había una línea diríamos, de cristianismo liberador de base y la llamamos, fue una experiencia muy bonita. Todo eso está estudiado, ¿sabes? Está publicado y ha habido incluso trabajo de tesis de licenciatura sobre el Ayamán, por ejemplo, ¿no? Sí. De todos estos asuntos y temas, el libro del principio sobre el Concilio Vaticano II se habla bastante de cada una de las particularidades para el que esté interesado o interesada. En el año 79, Felipe Bermúdez logra llevar a cabo una espinilla que tenía por ahí, que era el salto a Latinoamérica, ¿no? Donde se adentra de primera mano durante 6 meses, creo que fueron, ¿no? Recorrerá por allí en un encuentro mundial de creyentes y no creyentes en Brasil. Estará en una comunidad religiosa durante un mes con Leonardo Boff. Perú, encuentro con Gustavo Gutiérrez, con el que creo ahora podrás decir algo, que escribes incluso un texto en conjunto con él. Bolivia, Colombia, donde también incursiones en la realidad, ¿no? En Medellín, de algún barrio, con metodología de la liberación. Nicaragua, que coincides con el tema sandinista. ¿Qué nos puedes contar de todo aquello y qué experiencias quizás también te marcaron más? Estamos a punto de, digamos, el año anterior de cuando haces la lección inaugural hacia una teología canaria, ¿no? Sí, bueno, esa fue una experiencia muy, muy interesante, muy intensa, ¿no? Como has dicho todo eso, pero tengamos en cuenta que, los compañeros aquellos que me querían llevar con ellos a América me dijeron, bueno, quédate en Canarias, lo tuyo es Canarias, en ese sentido, dice, pero cuando puedas, date un saltito por América para que aprendas muchas cosas. Y efectivamente me llegó el momento. En realidad el motivo fue... Tenía una beca del Cabildo de Gran Canaria para hacer la tesis sobre Fiesta Canaria, ya estaba yo
trabajando, tratando de aplicar una metodología teológica a un tema concreto que es la fiesta, que por tanto que me apasiona, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy he tenido una alegría tremenda porque Marisol Collado, que está ahí, me ayudó, hicimos juntos la tesis, no la hice yo solo, mucha gente me ayudó, pero ella trabajó un montón. Y digo que fue una experiencia muy bonita. Y bueno, y entonces en ese viaje yo pues tuve muchas experiencias, podía contar muchas, pero quiero contar una concretamente con Gustavo Gutiérrez. Había terminado la revolución sandinista y habían triunfado los compas que decían, ¿no? Qué pena que todo eso se ha destrozado, eso ha sido una pena el proceso nicaragüense, ¿no? Con lo cual, la reflexión que dice, bueno, los procesos, como pasa en Canarias, cuando vengamos y podemos hablar de Canarias a la actualidad, pero vamos, el proceso sandinista era una maravilla, aquello que vivíamos allí. Y entonces, pues, me acuerdo que todo el mundo decía, bueno, ¿y la iglesia de Nicaragua qué dice, no? Y no había nada, estaba un pronunciamiento de los obispos, ¿no? Y entonces, el obispo con el que yo estaba, que se llamaba Rubén López, me dio un panfleto donde, como dice, mira, este es el borrador de la pastoral que queremos sacar los obispos. Y yo lo leí, yo le dije, Rubén, ya esto es un disparate, ustedes los obispos van a decir esto, con el entusiasmo que tiene la gente ahora y tal, ustedes van a decir esto, que era, cuidado, que no sé cuándo, o sea, una iglesia de esa asustadiza, cuando la iglesia había participado heroicamente en el proceso contra Somoza y tal. Bueno, junto con los marxistas, claro, aquello era una lucha liberadora y tal, pero había, en fin. Y entonces salió un artículo en Barricada, que era el periódico del Frente, donde se veía una manifestación, queremos trabajo, queremos no sé cuánto, la reforma agraria, tal, y por fuera había unos burgueses, eso que cuando pintamos los burgueses con su sombrero y con sus corbatas y tal, diciendo, queremos democracia. Y entonces yo le dije a Rubén, al obispo, digo, mira, ustedes son como esto, es la burguesía, la gente rica, que está pidiendo democracia, cuando lo que hay que pedir es reforma social, cambio, en fin, mejora del trabajo. Tal. Y entonces me hizo caso Rubén y me dijo, dice, y entonces Felipe, ¿tú qué crees que podemos hacer? Claro, yo llevaba una preparación teológica que tampoco tenía este obispo, ni ninguno de los obispos que estaban allí, ¿no? Pasó por allí Gustavo Gutiérrez, nos encontramos juntos en Nicaragua y dijimos, chacho, ¿y qué hacemos aquí? Y empezamos a elaborar un borrador y los obispos lo firman y es la primera pastoral de los obispos nicaragüenses diciendo, si por socialismo se entiende que haya más justicia y que los pobres coman y que los ricos tal, estamos de acuerdo con eso. Si por socialismo se entiende tal cosa, tal, y la gente asombrada. Y yo, claro, yo hice un montón de esa pastoral. No es que la escribiera yo, pero Gustavo Gutiérrez y yo, yo al lado de un gran teólogo de la liberación, logramos que los obispos, a su pesar, firmaran aquel documento. Fue realmente, bueno, si algún día, bueno, busquen ese documento. Nosotros lo teníamos, ¿te acuerdas, Marisol? Me parece que lo teníamos ahí porque yo hice una edición muy grande de ese folleto, la primera pastoral de los obispos. ¿Por qué? Porque, claro, era una forma de decir, esto que está apareciendo es una primavera para... No sé si me explico, ¿no? Bueno, esa fue una de las principales experiencias que tuve en América. Podía contar muchas otras, pero... Claro. Bueno, para quien no sepa, Gustavo Gutiérrez, estamos hablando de una de las figuras claves de la teología de la liberación latinoamericana, ¿no? Has nombrado el tema, la palabra socialismo, la teología de la liberación, será fundamental el trabajo interdisciplinar, sobre todo lo que son la metodología de las ciencias sociales, y bueno, por ahí también aparece
el marxismo, ¿no? En todo este momento. De todas maneras, yo simplemente, antes de nombrar al obispo Gascón, y recuerdo, tengo un documento que encontré hace poco, me llegó de casualidad, que en el año 86 este obispo saca, en el año 86, ya pues un documento, digamos, en cómo estaba introducido el marxismo en el ámbito de la Iglesia y cómo, ¿no? Bastante significativo. Bueno, llegamos hacia una teología canaria, que es ese discurso, insisto, que creo que es clave en todo esto, porque refleja todo el proceso, porque también anima a trabajar en esa línea, porque sintetiza también muchas cosas, ¿no? Allí, por ejemplo, se dice, entre tantas otras cosas, recordamos que nuestro Dios no es neutral o imparcial. Se nos ha revelado como un Dios parcial, liberador de los pobres, que toma partido por los más débiles. A partir de todo esto, sale una utopía que vivifique la esperanza y ayude a no perder en ningún momento la conciencia crítica contra las estructuras injustas que degradan y que matan. ¿Cuál es la valoración, así en síntesis, que en aquel momento y ahora con la perspectiva de tantos años, incluso con la llegada de uno como yo, que te plantea un día, quiero reeditar esto? ¿Cuál es la visión que tienes de ese documento que a mí me parece que es tan central? Bueno, es decir, cuando José Miguel Pereira me plantea reeditar esto, y yo pues me asombré un poco, me digo, bueno, ¿quién es este José Miguel y qué pretende con esto y tal? Y entonces, como me dijo que escribiera un artículo sobre 40 años después, es decir, qué ha pasado en el mundo, en Canarias y en la Iglesia 40 años después, pues digo, voy a leérmelo otra vez. ¿Y sabe qué pasó? Que me gustó. Digo, oye, mira, el que escribió esto, oye, tenía las ideas claras y tal, y empecé a decir, oye, pues no estaba tan mal. No, quiero decir que, dicho en serio, descubrí, digo, aquí había unas intuiciones, una búsqueda que eran válidas y que siguen siendo válidas hoy. Es decir, que ha habido, había unas intuiciones y yo eso no lo hice, no fue una cosa, fue como un fruto de una cierta madurez, porque como me parece que lo está llevando muy bien el diálogo, o sea, no es para hacerte la pelotilla, sino que lo está llevando bien, porque evidentemente desde el 71, 72, todo eso va, 75, Asamblea Majorera, viaje a América y tal, yo fui madurando lo que es la metodología, ¿no? Y la metodología a mí me ayudó mucho un libro de Clodovis Bosch, que es un hermano de Leonardo Bosch, que también es religioso, y ese había hecho en Lovaina, había hecho una tesis doctoral muy buena sobre teología de lo político, o sea, teología de las realidades políticas, ¿no? Y entonces esa metodología tan estricta que él hizo, bueno, yo ese libro me lo leí, me acuerdo que el mes que estuve conviviendo con Leonardo Bosch en el convento con él, en Petrópolis, cuando él era franciscano allí, estuve todo el mes leyendo en portugués teología de lo político y sus mediaciones. Y eso fue el final, el espaldarazo que me dio para poder trabajar esto. Es decir, que con una influencia metodológica, digo, esto tenía un respaldo metodológico para hacer lo que yo, no es que sea copiado de América Latina, pero sí está muy inspirado en la metodología que ellos tenían. En el fondo lo que venía a decir es, si Canarias es un espacio cultural especial, único, original, que es el nuestro, vale la pena reflexionar desde ahí y colorear de canariedad todo lo que nosotros podemos reflexionar aquí. Pero eso hace falta una metodología, unas reglas bien precisas, y me ayudó mucho metodológicamente el libro de Clodovis Bosch. ¿Vale? En ese sentido, esto es como fruto, y después termino. Y después yo intenté aplicar esa metodología en la tesis doctoral.
y la tesis doctoral sobre fiesta canaria, intenté aplicar esta metodología para mostrar que se puede hacer teología desde Canarias, desde los pobres y desde la óptica de la liberación. Claro, no tenemos tiempo de profundizar en exceso. Yo creo que la cosa todavía es más trascendente, ¿no? Porque en el sentido de que no es solo colorear, sino que la propia realidad concreta de nuestra situación determina incluso la propia metodología de lo que es la teología, que ese es uno de los principios claves también liberadores, ¿no? De todas maneras, los invito a hacerse con el libro. Hay unos ejemplares por ahí, si después quieren comprarlo, y si no, pues en breve estará en las librerías. Este discurso nace desde el Seminario de Las Palmas y desde allí mismo se hará un trabajo más o menos profundo, ¿no? Tereca mismo nace allí, dependiendo del caso, a partir de estas ideas. Incluso hay un texto también significativo por esos años, que es la tesis de José Domínguez, que hace una reflexión comparativa entre la teología de Assmann latinoamericana y la de Metz, que es teología política desde Europa, ¿no? Muy interesante, con un prólogo increíble de Manolo Alemán, ¿no? En el seminario se trabajaba todo esto, eras profesor ahí. En ese momento, en Tenerife, ¿sabría decirme si se trabajaba en esa línea también o no, en la diócesis, en el seminario de Tenerife, o desconoce? No, yo creo que el seminario de Tenerife siempre, en este caso, hemos ido por un camino diferente, ¿no? Era bastante diferente. Últimamente la evolución ha ido en buen sentido, de que se ha creado el ISTIC, el Instituto Superior de Teología de Canarias, afiliado, o agregado como facultad a la Facultad de Burgos, y entonces ha habido como un camino más común. Pero entonces yo creo que era bastante diferente, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que yo vine a presentar el libro de Fiesta Canaria, lo hice en el seminario de Tenerife con don Damián, se publicó con don Damián Iguacén, ¿no? ¿Recuerdan? El obispo de aquí. Y entonces me acuerdo que ese mismo día se presentaron dos libros, la tesis, la Fiesta Canaria y una especie de biografía que hicieron sobre don Damián y tal. Y estuvimos los dos ahí juntos. Pero los seminarios creo que han llevado líneas diferentes. Ahora exactamente no te podía decir cómo es. Bueno, por lo menos allá creo que hay muy pocos seminarios. Los curas es una especie en peligro de extinción allá, y aquí no sé si hay más seminaristas o no, pero también hay pocos, ¿no? Pero vamos, no sé, las líneas eran bastante divergentes, ¿no? Vale. Te iba a preguntar precisamente si conocías la realidad de hoy de los seminarios y si tenían alguna línea en esta beta de la teología canaria, pero entiendo que por lo que dices que... No, yo creo que hay que entender, a ver, a lo mejor, no sé si es el momento, Miguel, de explicar que la evolución, así yo en los 40 años después, o sea, en el artículo del libro yo planteo que ha habido un cambio en el mundo, ha habido un cambio en Canarias y ha habido un cambio en la Iglesia. Y en la Iglesia ha habido un cambio que es importante remarcarlo, ¿no? Es decir, el concilio se empezó a aplicar y se estuvo aplicando la primera década más o menos. Cuando llega Juan Pablo II y después le sigue Benedicto XVI, ahí ha habido un parón. Ahí ha habido 3 décadas donde la Iglesia en expresión de Karl Rahner, un gran teólogo alemán, se retiró a los cuarteles de invierno. Es decir, hemos pasado por un invierno eclesial. El concilio era como la primavera, era como despertar. O sea, yo siempre he dicho que el Concilio Vaticano II, que es el acontecimiento más importante que tuvo la Iglesia Católica en el siglo pasado, el concilio fue del 1962 al 65, fue el acontecimiento más importante de la Iglesia. Pero yo siempre digo, vino con 2 o 3 siglos de retraso. O sea, el concilio vino a afrontar los problemas que Lutero en el siglo XVI había planteado, que la Biblia debe estar al alcance de todo el mundo,
que el clero no tiene que mandar, sino que los laicos son los que tienen que llevar la comunidad, que, en fin, todo ese tipo de cosas que Lutero planteaba en el siglo XVI y que se resolvieron mal, pues el concilio de alguna manera vino, el Concilio Vaticano II, vale, como un ayornamiento, ¿no? Un poner al día la Iglesia. Y eso se empezó a aplicar en América Latina, en Canarias, en tantos sitios y tal, como hemos hablado. Pero llegó un momento que con el pontificado de Juan Pablo II, eso empezó a retroceder. Y el concilio empezó a paralizarse. Y la Iglesia se ha ido echando fuera de la realidad. Y el clero se ha ido apoderando de una estructura cada vez más jerárquica. Muchos laicos se han ido marchando de la iglesia, las iglesias se han ido abandonando. Por ejemplo, en Tiscamanita, que antes se llenaba la iglesia todos los domingos, pues ahora vamos 8 o 6 personas a misa. Eso es así. Y todos somos mayorcitos, de mi edad más o menos. Es decir, ni un joven, ni un niño, ni... Entonces, quiere decir, la Iglesia ha ido perdiendo, no digamos nada, la credibilidad que tiene la Iglesia, en fin, todo eso. Pero bueno, se ha ido retirando. ¿Qué ha pasado? Que el concilio, la aplicación del concilio, la renovación que traía el concilio, se paró. Y ahora mismo la Iglesia tiene una crisis institucional muy fuerte. Después de que ha venido Francisco, la cosa ha cambiado, pero ha cambiado hace una década. Pero las 3 décadas anteriores fueron de verdadero retroceso de la Iglesia. Entonces, todo esto, por eso digo que cuando a alguien le digo yo, mira, es que se ha vuelto a publicar un libro que tú escribiste hace 40 años. O sea, eso a gente de la Iglesia, tanto de Tenerife como de Las Palmas, le va a sonar a rarísimo. ¿Y esto qué es? ¿Esto de dónde viene? O sea, ¿de dónde salió este hombre? Y sin embargo, claro, porque yo, entre otras cosas, bueno, yo dejé también lo de ser cura en el año 2000, hace 22 años, y también me alejé de todo esto. No he dejado la iglesia, pero estoy en otro sitio, no estoy... En fin, de eso podemos hablar también si quieres. No sé si contesté tu pregunta algo. Sí. Volveremos a este asunto, pero bueno, como el tiempo va avanzando, quizás es conveniente, ya nombraste antes el caso de la OTAN y la presencia de los curas, ¿no? Esto que estamos viendo es un manifiesto que salió en el año 86, firmado por 60 curas y que armó, ¿no? un revuelo, ¿no? en la prensa, en la pluma de algunos conocidos periodistas como Tristán Pimienta y demás, ¿no? Fíjense también, ¿no? Esta es parte de una portada del periódico, ¿no? Fíjense los titulares por ahí, creo que se ven bien claros. De uno de los sacerdotes se afirma que trata de nicaragüizar a Canarias y ese tipo de cuestiones, ¿no? Leninistas, independentistas. Fíjense también, estamos en la misma época, ¿no? Informe sobre el clero de base enviando al ministro de Justicia. Fíjense la foto también, es una reivindicación por el 29 de abril, ¿no? Bueno, ¿puedes contar algo de todo lo que pasó en aquel momento? ¿Quiénes estaban también en primera línea? ¿Hubo una manipulación por parte de estos periodistas en este caso? ¿Estaban dando una imagen incierta, por ejemplo, terminologías como esa, ¿no? No, sí, lo que estaba claro era que en ese momento ese cristianismo de base, este cristianismo de grupos, de movimientos, pues estaba incidiendo en la realidad política, ¿no? Y claro, todo el tema del despertar de la canariedad y todo eso hacía daño a toda la gente que de una manera tenía una visión más estatalista o sucursalista. De hecho, por ejemplo, se cuenta que todo eso fue un momento importante en Canarias, ¿no? Lo que Manuel Alemán habla, ¿no? De la conciencia neblinada que había de la canariedad, cuando despierta, cuando el pueblo canario despierta y empieza a aparecer todo esto, claro, mucha gente veía un peligro ahí y entonces ahí yo creo que se recurrió a unos bulos y a una falsificación de la realidad
para hacernos daño, ¿no? O sea, vamos, yo en ningún momento ni me he considerado leninista, ni tampoco sandinista, ni marxista. O sea, nosotros utilizamos, me parece, con bastante rigor el análisis marxista en lo que tiene de auténtico y de científico, ¿no? Pero no asumíamos el marxismo es ateo y nosotros no somos ateos. Quiero decir que la separación clara del instrumental de análisis que hacía el marxismo, que en realidad hoy se utiliza también. Yo, por ejemplo, sigo mucho actualmente a Michel Levy, que es un marxista reconocido a nivel mundial, pero es un marxista, diríamos, heterodoxo, ¿no? O sea, un marxista que no es dogmático, sino que es crítico también con las realizaciones marxistas y tal. Entonces, pero claro, ese periodista desfiguraban todo eso, porque esa manifestación que se ve ahí del 29 de abril, y curiosamente, Manuel Alemán, en todo eso, decía, ¿cómo podemos nosotros festejar la conquista? ¿O cómo un pueblo puede celebrar que ha sido sometido? Entonces la celebración del 29 de abril de San Pedro Mártir, que era la fiesta de la incorporación a Castilla, pues había que combatirla y de hecho desapareció. Yo en el estudio que hago yo de la fiesta canaria, hay unas fiestas que son históricas, que por ejemplo la fiesta de Santa Cruz, de la batalla contra Nelson y tal, o la de Tamasite en Tuineje, que precisamente mañana se celebra la cantata famosa que hicimos, que por cierto, esa cantata la hicimos nosotros también en el año 75, es un texto popular que creamos nosotros en el año 75 y que mañana se vuelve a representar en Tuineje. Son fiestas históricas que celebran una gesta histórica. Pero el 29 de abril, ¿cómo el pueblo canario puede festejar que por fin nos conquistaron? Y entonces nosotros contestamos esa fiesta. Y es eso, ¿no? Claro, eso algunos periodistas nos lo ponían, o sea, nosotros éramos los malos de la película, ¿no? Pero para el régimen, ¿no? Digamos, para el statu quo, ¿no? La siguiente imagen es una entrevista a Felipe Bermúdez en los años 90. Pero hay una curiosidad ahí que quisiera sacar. Esta entrevista está fotocopiada en el archivo de Antonio Cubillo, que fue entregado hace poco a la Universidad de La Laguna. Si está señalado por ahí a lápiz, ¿no? Digamos, lo hizo él, ¿no? Debe ser que le llamaba la atención esto, ¿no? Hay varias ahí. Entonces, al hilo de esto y también del tema latinoamericano y, bueno, de la violencia, lucha armada y demás, te hago un planteamiento, ¿no? Desde finales de los 70, sobre todo a partir de los debates generados en las luchas de liberación africanas y latinoamericanas, con figuras como las del cura guerrillero Camilo Torres, fue muy comentado y discutido en los contextos cristianos el documento del Papa Pablo VI llamado Populorum Progressio del año 1967, en el que muchos incluso interpretaron que animaba a las revoluciones violentas, ¿no? ¿Cómo se vivía todo este tema desde el ámbito de ustedes, devotos de los 70? ¿Había debates en torno a estas cuestiones? ¿Cómo se leía el ambiente canario del despertar de la canariedad desde la política? ¿Cómo sonaban las ideas también de Cubillo y de la lucha armada por la descolonización? Sí, nosotros evidentemente, yo creo que lo bueno, lo interesante de esos momentos es que nosotros desde la reflexión cristiana y del compromiso cristiano entendíamos Canarias, me parece a mí de una manera correcta, como un despertar. Hay una imagen que bueno, el martes pasado estuve yo en Fuerteventura en una presentación de un libro de José Miguel Martín, Canarismo, que es un libro a mí muy sugerente, muy interesante los planteamientos. Y yo en el diálogo, que yo también intervine en el diálogo, decía que a nivel de la canariedad hay que como poner tres niveles, ¿no? La realidad o el hecho diferencial canario, que eso es un hecho, que Canarias tiene los rasgos históricos, geográficos, culturales de una nación, o sea, eso está ahí, eso es un hecho incuestionable, ¿no?
Después está la conciencia de canariedad que ha despertado en las últimas décadas, ¿no? Y que sigue ahí, que sigue despertando, pero que últimamente está un poquito neblinada otra vez. Ha venido la neblina, está volviendo otra vez, como a los rodeos, ¿no? Y después tiene el tercer nivel, que es como todo eso cristaliza o se expresa en grupos, en partidos, en opciones electorales, etc. Yo distingo esos tres niveles, es muy importante distinguirlo, porque creo que estamos necesitando volver al fondo, a la raíz. Yo pongo el ejemplo, pedagógicamente, yo entiendo que la raíz es el hecho diferencial canario, somos diferentes, somos una realidad diferenciada, es la raíz. El tronco sería la conciencia de canariedad, el tronco del árbol, y las ramas y los frutos son los partidos políticos nacionalistas, insularistas, o como se quiera llamar así, los que asumen la canariedad. Entonces, los frutos y las ramas son algo efímero, algo que dura poco, algo que da. Y el proceso último es lamentable. Los frutos, yo lo comparo con el guayabero que yo tengo, que este año ha dado un montón de guayabos buenísimos, pero ha habido años que salen todos llenos de bichos, ¿no? Sí, a veces la cosecha es mala y hay que tirar todos los guayabos. Y este año ha sido buena, ¿no? Bueno, pues el proceso último político, institucional, de partido y tal, eso hay que revisarlo porque está bastante malo. Pero está bichado. El tronco, que es la conciencia de canariedad, está por explotar, o sea, por reforzar. Y la raíz está ignorada, o sea, ignoramos. Y entonces yo decía, yo celebro libros como este o libros como este de Tamaimo porque nos ayudan a llevar, a discutir y a debatir los problemas de fondo, lo que somos, lo que podemos ser, lo que el pueblo canario tiene derecho a ser, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahora, el momento actual, todo esto nos está llevando a replantear todo eso, pero desde un fondo más... No sé si he contestado tu pregunta o me he ido por otro lado. El caso, te preguntaba por los debates en aquella época del tema de lucha armada, violencia. Ah, sí, es verdad, me fui por otro lado. No, nosotros evidentemente en contra de la lucha armada siempre y de la violencia y tal, pero sí teníamos claro que había que organizarse, que el pueblo, en fin, que estábamos en esa lucha, pero no de lucha armada, o sea, que había una diferencia de... Bueno. Ah, no, y después de la simpatía de Cubillo con todo el movimiento nuestro, yo lo entiendo, porque claro, los políticos de izquierda o que querían cambiar algo independentista, nacionalista, estaban muy atentos a este movimiento de la Iglesia y lo veían con simpatía. Yo me acuerdo el día que se suprimió por parte de Franco, del gobierno de Franco, la Asamblea del Estudio Sociopastoral, pues que nos juntamos allí a pesar de la prohibición, allí aparecieron José Carlos Mauricio, Jerónimo Saavedra, Antonio González Vieite, Carlos Suárez, todos los políticos de izquierda estaban allí apoyando, diciendo, venga, nosotros estamos con ustedes, claro, porque valoraban esa toma de postura nuestra, porque el gobierno entonces español, de Franco, prohibió la Asamblea de Vallecas de Iniesta, del obispo Iniesta, la Asamblea del Estudio Sociopastoral de Las Palmas y a Añoveros, al obispo del País Vasco, lo tenían secuestrado, lo tenían en casa con prisión domiciliaria. Es decir, porque los tres habíamos de una u otra manera dicho, esto tiene que cambiar, tiene que haber libertad de expresión, tiene que haber libertad de reunión, tiene que haber... Y claro, todo eso iba contra el régimen, ¿no? Y en ese sentido había un apoyo y una simpatía por parte de los grupos políticos progresistas, ¿no? Bueno, hay muchas cosas sobre las que hablar, ¿no? Quizás para ir acabando, algunas preguntas relacionadas desde hoy, ¿no? No podemos hablar, no tenemos tiempo, quizás si quisieras decir algo sobre el sínodo, ¿no? Que también fue un momento
yo creo que importante en torno a este proceso del que hemos estado hablando. Pero, por ejemplo, ¿ya has dejado caer algo? ¿Qué papel crees tú que tienen hoy, por ejemplo, los sacerdotes o los curas? No sé si ahí, es decir, ¿qué papel pueden tener dada la situación, ¿no?, desde el cristianismo y desde tu perspectiva? ¿Qué importancia tienen o hoy son, digamos, una figura socialmente que a lo mejor el cristianismo podría trabajar en otra línea? También te preguntaría en torno a esto, en relación con esto, ¿cómo ves los movimientos reivindicativos feministas de la diversidad sexual desde el punto de vista de lo cristiano, desde el punto de vista de cómo se manifiesta la Iglesia? También has nombrado ya también la llegada de Francisco en los últimos años, si todo eso está cambiando realmente la estructura. Sí, yo creo que, como decía antes, cogiendo el hilo de lo de antes, hubo unas 3 décadas de retroceso, la Iglesia se fue alejando del pueblo, la Iglesia se fue refugiando en el culto, y está ocurriendo ahora uno de los problemas que tiene la Iglesia Católica en el mundo entero, pero aquí entre nosotros lo vemos muy claro, es que como los curas son pocos y a lo único que se dedican es al culto, pues entonces se han abandonado los grupos, las comunidades, el trabajo ese tal, y entonces en este momento estamos en una época de horas bajas en ese aspecto, ¿no? Y el compromiso sociopolítico también ha ido disminuyendo. La llegada del Papa Francisco, que ha sido una gran sorpresa, ha supuesto un verdadero revulsivo en la Iglesia, ¿no? Y un revulsivo positivo, porque lo que en definitiva el Papa Francisco ha dicho es: hay que volver otra vez al concilio, hay que seguir aplicando el concilio. No habla del paréntesis de los 30 años, pero con su ejemplo y con su forma de plantear lo hace. Él, por ejemplo, cuando llega, los gestos, por ejemplo, lo primero que hace, el primer viaje que hace cuando sale del Vaticano es ir a Lampedusa, donde habían muerto 500 o 600 migrantes, ¿no? Ha ido 2 veces a Lesbos, a la isla del Mediterráneo. El otro día, cuando fue a Canadá, no fue a entrevistarse con los mandatarios ni con los empresarios, fue a pedirle perdón a los indios por el maltrato y el genocidio que se hizo con su cultura y tal. Es decir, los gestos del Papa están diciendo: la Iglesia tiene que ir por otro camino. Y para rematar la faena, ha convocado un sínodo de obispos. Pero un sínodo quiere decir, es una reunión, es una asamblea de obispos que cada 2 o 3 años se reúnen de todo el mundo para tratar temas de la Iglesia. Pero él ha dicho, no va a ser un sínodo de obispos, sino va a ser un sínodo de toda la Iglesia. Y ha pedido que todo el mundo participe. Y ha habido este año. Es verdad que en algunas diócesis, no sé aquí, pero en la nuestra, en fin, la cosa se ha hecho como un puro trámite, como de pasada, por encima, y mucha gente ni se ha enterado. Y hay curas que ni siquiera se han enterado de eso del sínodo. Pero el sínodo es: quiero que todo el mundo hable, que todo el mundo diga, que todo el mundo piense. Pero fíjense, ya terminó el proceso diocesano. Ahora estamos en la fase continental. Y teóricamente el sínodo iba a terminar en octubre del 23 en Vaticano con una reunión de obispos. Pues acaba de decir la semana pasada, no va a terminar el 23, sino los obispos se van a reunir en la asamblea con los asesores y los observadores que haya del 4 al 29 de octubre del 23, dentro de un año, pero después el sínodo va a continuar otro año más, porque lo que ellos digan ahí va a volver a las bases para que las bases... Sí, está haciendo como una especie de estudio sociopastoral a lo bestia, porque todas las diócesis del mundo han tenido que participar. Es decir, que en ese sentido se han recibido 112 síntesis de los trabajos de las naciones y tal. Y fíjate, yo tengo ahora mismo una cosa que no he dicho, pero que la voy a decir. Yo ahora participo desde hace mucho tiempo, desde el año 85,
en un movimiento de personas con discapacidad, en la Frater, y nosotros hemos logrado, se ha hecho una consulta especial a las personas con discapacidad de todo el mundo, y nosotros hemos logrado que 5 personas de todo el mundo con discapacidad estuvieran en septiembre, hace un mes y pico, reunidos en Roma, hicieran un documento que lo hemos elaborado nosotros. Yo, por ejemplo, puedo decir, no en plan farol, que muchos de los párrafos del documento que se entregó al Papa los escribimos en Tijcamanita. Están escritos en el ordenador de Tijcamanita y llegaron a Roma. Estamos en otra época en la Iglesia. Aquí sí, diríamos, lo que uno está diciendo llega a Roma, porque no pasa por los obispos ni nada. Yo el otro día fui a Roma en marzo a entrevistarme con Francisco, estuve 2 horas y media reunido con él, y ¿saben ustedes quién me llevó? El pastor de la Misión Cristiana Moderna de Fuerteventura. Me dijo, ¿tú quieres...? Sí, pues sí. Me fui, me reuní con 30 pastores de todo el mundo, y yo era el único católico y el Papa. Éramos todos con protestantes ahí hablando. Estuvimos 2 horas y media reunidos. Quiero decir, están pasando cosas nuevas en la Iglesia, ¿no? Yo termino porque yo creía a veces que me había salido de la Iglesia de Jesús. ¿Sabes? Yo en estos 22 años que llevo, cuando dejé lo de cura, me ha mantenido unido a la Iglesia la Frater, el movimiento de personas con discapacidad en el que estoy. Pero yo me creía que había salido de la Iglesia de Jesús. Pero descubro con Francisco que yo pertenezco a la Iglesia de Jesús que ha salido. No me he salido de la Iglesia, sino que he salido con la Iglesia gracias a Francisco. O sea, salí otra vez a volver a la brega canaria. Es decir, que eso es lo que está haciendo el Papa Francisco en el mundo, ¿no? Yo terminaría con esto, o sea, podemos seguir hablando. Te iba a decir que para que la te gente... iba a hacer otra pregunta, pero creo que has puesto la guinda, ¿no? Yo creo que es bastante significativo lo que acabas de decir, ¿no? Y quizás había unas cuantas preguntas que te hubiera hecho que quedan contestadas, ¿no? Y así también damos paso al público, ¿no? Quizás antes te dije algo que no has comentado, aunque está ahí implícito y tal vez pueda ser el principio y después ya le damos paso a ustedes, que era el tema de... Has hablado del tema de la discapacidad, ¿no? digamos, de esos ámbitos siempre ignorados, y te preguntaba por la diversidad sexual, por este tipo de cuestiones, donde también entiendo que estás viendo nuevos aires, ¿no? Muy bien. Damos paso a quien quiera hacer cualquier pregunta. Hay un micrófono, espera un momento. Ayer estuve viendo un documental que se los recomiendo, se llama Summer of Soul. Cuando los norteamericanos llegaron a la Luna, justo en esos días, en Harlem, hubo un festival musical, pero con un alto contenido político y social. Se puede ver gratuitamente en una de estas cadenas que hay y tal. Me llevé una sorpresa con la cantante Nina Simone, porque uno a veces, como no dominamos el inglés, escuchamos la música, pero no sabemos realmente lo que nos están diciendo. Escuchamos el inglés como si fuera un saxofón, un instrumento, alguien que emite sonidos y tal. Pero el documental te permite subtitular la letra de las canciones, y me llevé una sorpresa con esta mujer. Las letras son maravillosas. Luego ella leyó un poema de un poeta anónimo de allí del barrio, y me llevé otra tremenda sorpresa. Todo el contenido tiene una gran afinidad con todo lo que ustedes están hablando aquí, toda la metodología. Bueno, esta entrada la hago para luego llegar a nuestro Harlem particular, que es el barrio de la Isleta. El cristianismo de base
tiene en su praxis, en su historia, un gran ejemplo de cómo la Iglesia, en el movimiento obrero de Gran Canaria, se compromete con la gente. En este documental que hablo de Haarlem, también estaban presentes los cristianos de base, pero no estoy documentado, creo que no tienen nada que ver con el Concilio II. Son los cristianos de base que, en fin, toda la escuela de músicos que salen del gospel, luego pasan a la actividad comercial y tal, un poco están por ahí, ¿no? Y quería preguntarle un poco, si podría brevemente, tampoco alargar demasiado si no tienen interés, brevemente hablar un poco de esa praxis de la Iglesia comprometida en el barrio de La Isleta, y si tuvo la oportunidad de conocer, en el caso de que haya tenido la oportunidad de conocer personalmente a Remigio Vélez, si podría darnos alguna pincelada. Remigio Vélez, un líder portuario cristiano fundamental en la historia del movimiento obrero canario. Mira, efectivamente, yo creo que en lo que yo recuerdo de La Isleta, el encierro que hubo de portuarios y tal, que eso fue en la época precisamente de Infante Florido, y estaba ahí José Luis Álamo, era uno de los que estaba muy metido ahí, y efectivamente hay una presencia cristiana importante en apoyo a todas las reivindicaciones del mundo obrero ahí concretamente en La Isleta, ¿no? Eso sí lo recuerdo. Lo que pasa es que yo por esa época, y si estamos hablando de más o menos de los años 70, yo me movía más bien por Melenara, por la zona de Tel de Melenara, y había también un trabajo muy interesante más al sur con la parcería del tomate y todo eso. Quiero decir, pero había una serie de luchas, efectivamente, donde yo creo que lo que coincidía, lo que llamaba la atención de esa época es el codo a codo de los cristianos con los marxistas. Es decir, yo recuerdo en Tel de 3 años concreto que estuve yo trabajando por allí, que era muy interesante cómo la Guardia Civil nos perseguía porque hacíamos reuniones, eran reuniones clandestinas en locales de la iglesia por curas y laicos comprometidos y con una participación muy activa del Partido Comunista y de personas como Félix Parra, Fernando Sagaceta, Carlos Suárez, en fin, Antonio González Vieite, José Carlos Mauricio. O sea, todo el Partido Comunista estaba con nosotros codo a codo trabajando y tal. Y en La Isleta también, ¿no? Yo digo, eso es lo que yo recuerdo, ¿sabes? Y de Remigio sí, he oído hablar de él, pero no lo conocí personalmente. Nosotros participamos también en el año 71 en una huelga, la huelga famosa de Aicasa, que de ahí se produjo vino Salcay y en fin, y Utinsa y luego Global. Pues estuvimos en esa lucha y fíjate, llegamos incluso a organizar desde la iglesia una colecta en todas las iglesias de la diócesis para apoyar a los huelguistas de Aicasa que estaban necesitando dinero y tal. Entonces, eso molestó a muchísima gente, pero se llegó a hacer. Lo que quiero decir que había una confluencia grande de intereses y de luchas en el Partido Comunista, que es el que se movía entonces, ¿no? En la clandestinidad esa. Estamos hablando de los años 70, 71, 72, 73, o sea, los años previos a la muerte de Franco. Pero de La Isleta, no sé si he contestado a tu pregunta, pero sabía que había esa movida. No solo sabía, sino la compartíamos todo, pero mi lucha estaba más en Melenara, ¿no? En la zona de los pescadores, por ahí de Melenara, ¿no? Yo personalmente, ¿no? ¿Más preguntas? Bueno, responder a las primeras palabras agradecidas de Felipe. Yo colaboré con él porque Manolo Alemán, yo siempre he dicho que soy una privilegiada y he sido una afortunada por vivir en primera persona junto a grandes personas que han sido elementos fundamentales en la historia de Canarias,
viví esos momentos de su reflexión y de su lucha muy en segundo plano, pero pude disfrutar de esos momentos. Yo terminé la carrera, me puse en contacto con Manolo Alemán y quería hacer algo de antropología. Y entonces me dijo, ¿a ti quién te va a ayudar? Es Felipe Bermúdez. Pues yo quería hacer antropología de las fiestas canarias cuando él estaba haciendo teología de las fiestas canarias. Entonces, bueno, pues para no cansarles, termino en aquel momento era la tesina y la presento en mi universidad, que es la Universidad de Salamanca, y el director de mi tesina me dice que canariedad es una palabra pedante y que debería haber suprimido esa palabra de mi investigación. Yo no sé si ustedes no me conocen, pero ya no tengo vesícula, tengo el hígado muy revelado, ¿no? Y me enfadé y ya no presenté mi tesina sin explicarle a este señor. La pregunta es, ¿la canariedad ha sido un término que ha evolucionado tremendamente, Felipe, desde aquellos momentos en que empezamos a ser conscientes hasta hoy, que se ha institucionalizado, desde mi punto de vista, no de muy buena manera? Hoy la canariedad, desde la teología, desde la antropología, desde el andar cotidiano, ¿cómo vivimos ahora esa canariedad? ¿Cómo deberíamos vivir esa canariedad? No, es decir, yo creo que de alguna manera yo antes intenté decir algo de que, fíjense una cosa que yo dije en el año 80, que está en el libro, yo puse, cada vez con mayor nitidez se demuestra desde distintos ámbitos que Canarias, teniendo tanto de Europa, de América y de África, y sobre todo de España, no es ni África, ni América, ni Europa, ni España sin más. Canarias es Canarias. O sea, diciendo, hay un hecho cultural, hay un hecho histórico-cultural que es innegable, que está claro. Entonces, esa afirmación tiene que ver con el nivel que yo decía antes, el primer nivel, el de la raíz. Luego, la conciencia de canariedad y la conciencia de identidad, eso ha sido un fenómeno, curiosamente, pues fíjate, a partir de los años 60, la gente, los historiadores, bueno, ustedes entienden más que yo de eso, pero lo que yo he visto más o menos, a partir de los años 60 hubo un partido en Las Palmas, allá de Las Palmas contra el Real Madrid o algo de eso, y alguien sacó una pancarta ahí de Canarias libre o algo de eso. A partir de ahí, del año 60, por ahí empezó a surgir esa canariedad y empezó a despertar, y eso yo creo que ha sido y es imparable. Lo que pasa es que, como dijo Manolo, estuvo muchos siglos neblinada, o como dice Alemán, Pepe Alemán, estuvo, se impuso el no pensar en eso, o sea, se estuvo como soterrando oprimiendo, ¿no? Eso despertó y ese despertar yo creo que es imparable. Lo que pasa es que después el tercer nivel de la forma en que se ha configurado, se ha expresado y que algunos hayan asumido es lo que yo dije antes del guayabero, ¿no? Algunos frutos han salido muy bichados, ¿no? Y hay que tirarlos, hay que volver a empezar. Pero ¿cómo se vuelve a empezar? Volviendo otra vez. Yo en ese sentido, lo digo públicamente, a mí no me importa reconocer que yo tenía mis prejuicios cuando oí hablar de canarismo. Tenía mis prejuicios. Esta semana he leído el libro de José Miguel Martín, que el otro día asistí a la presentación, y se me han quitado muchos prejuicios. Y me parece que en este momento la necesidad de volver a retomar esos debates. Yo, por ejemplo, celebro lo que pasó el martes allá en Fuerteventura, igual que celebro lo que está pasando aquí ahora, y esto hay que seguirlo. O sea, tiene que haber debates, tiene que haber diálogos, tiene que haber reflexiones plurales, con distintas opiniones, con distintas posturas, pero buscando algo que no existe, que es un consenso, un ponernos de acuerdo, un confluir. Yo ponía ejemplo también, yo tuve la suerte últimamente de ir varias veces he ido a Uruguay
precisamente por lo de Manuel Velázquez y tal, tuve contacto con Carámbula, un señor de allá y tal, y con el Frente Amplio. El Frente Amplio de Uruguay es un modelo de una confluencia política de una serie de grupos y de asociaciones marxistas, cristianos, más liberales, más como sea, socialistas y tal. Y entonces han logrado unificar un planteamiento. Entonces, en Canarias eso está pendiente de resolver. O sea, la canariedad sigue viva, pero está necesitada de que haya una mayor confluencia, porque es que surge un grupo, por ejemplo, lo que ha pasado recientemente, por poner un ejemplo, en El Hierro, asamblea, ¿cómo se llama? Agrupación Herreño Independiente, muy interesante, ¿verdad? Se bifurcan dos, ya tenemos los unos y los otros, ya la echamos a perder. Cuando en el 2005 Nueva Canarias y Coalición Canaria se separan, ya la echamos a perder. En Asamblea Majorera de Fuerteventura, yo, por ejemplo, me he salido de Asamblea Majorera, que soy uno de los fundadores, que nos ha dicho ahí, pero yo soy uno de los que también creó Asamblea Majorera en el 77, ¿no? Y nosotros los cristianos, el grupo cristiano, fuimos los que le dimos la ideología. Fíjate lo que pasó en Fuerteventura. Ese año, en el año 75, habíamos hecho la programación de la iglesia y habíamos dicho que el majorero sea protagonista de su propia historia. Cuando en el 77 aparece Asamblea Majorera, nosotros le dimos el lema, que el pueblo majorero sea protagonista de su propia historia. Nosotros los cristianos le ofrecimos a Asamblea Majorera el eslogan y la ideología, diríamos, ¿no? Bueno, lo que quiere decir que hay que volver a confluir, no a separarnos, no a fragmentarnos, no a enfrentarnos por discrepancias de fruto y de rama. No podemos hacer una política de ir por las ramas, sino ir a la raíz, ir al fondo, ir a los debates. Yo creo que la canariedad está necesitada de ámbitos como estos, de publicaciones como esta y bueno, como esta y como esta, que yo no la conozco, pero de Roberto. Quiero decir, en el nombre de Canarias, sí, algo de esto tenemos que volver a los debates y a los diálogos y a los que, yo no digo los políticos, porque políticos somos todos, los que han estado en las instituciones, hay que llamarlos a capítulo y decirles, mira, déjense ustedes de discursos antiguos y tal, quítense de en medio para que otra gente joven tome el relevo y empecemos a construir Canarias. Construir Canarias. Está en construcción la canariedad, siempre en construcción. No sé, Marisol, si te... ¿Qué tal? Una pregunta. La población canaria está en proceso de envejecimiento y al mismo tiempo, por el asunto de la explosión de la construcción, hay mucha inmigración, sobre todo de la península. Justamente Fuerteventura es el caso más claro. Estoy llamando inmigrante gente que viene de la península, que esté dentro del ámbito español. Creo que, no sé cómo está el porcentaje, pero me da que tengo noticias de que ahora mismo en Fuerteventura hay más personas residiendo que no Un tercio. Actualmente en Fuerteventura, de los 120.000 habitantes, solo un tercio son naturales de Fuerteventura. Exacto. Pues la pregunta es si hay que poner, claro, estamos en el ámbito de la Unión Europea, donde hay libre circulación, si hay que poner, consideras que hay que poner algún tipo de salvaguarda para la residencia en Canarias, no solo en Fuerteventura, para la residencia de no nacidos en Canarias, ¿no? No sé si he formulado bien la pregunta, te veo con una cara que... De todas formas, yo pienso que es un tema muy concreto y, en fin, de leyes, de derechos y tal, pero yo creo que el camino está que los que vengan de fuera a vivir aquí, bueno, yo hay mucha gente que viene de fuera que termina
integrándose y asimilando nuestra cultura. Si tú vas a un sitio y te encuentras a gente que vive con las ideas claras entonces automáticamente esa gente por empatía empieza y diríamos entra. En cambio, si te encuentras con una gente con una identidad borrosa o difuminada o diluida, fácilmente pues se crea un híbrido ahí extrañísimo, ¿no? Pero yo creo que el problema no está en los que vienen de fuera. Yo, por ejemplo, tengo unos grandes amigos colombianos, ¿no?, que están en Fuerteventura, que viven, se sienten majoreros, se sienten canarios, porque están en contacto con unos cuantos que eso se lo hemos transmitido. Yo, por ejemplo, estoy seguro que si ese colombiano del que estoy hablando yo hubiera estado hoy aquí, estaría comulgando con todo esto. Y viene de fuera. Pero ahora, si viene de fuera y encuentra un pueblo, yo creo que nuestro pueblo en ese sentido está un poquito necesitado de una mayor cohesión, de una política cultural, de más identidad, de más... Va por ahí la cosa. No creo que está el problema. No sé si el problema está en limitar la llegada de gente de fuera o profundizar en la identidad en los que estamos dentro, ¿no? Si mi pregunta no iba tanto por el choque cultural, que se produce una asimilación, sino sobre la capacidad de carga de nuestro territorio, y también vale para los no sé cuántos millones de turistas que recibimos en Canarias, que según estadísticas que he leído, Canarias tiene el índice de pernoctaciones turísticas mayor de Europa, más que París y Barcelona, más los residentes que vienen por la construcción. Venía más por aquí, ¿no? Y ya no sigo monopolizando el diálogo. No me gustaría ir de esta reunión sin tener claro qué es una teología canaria, porque más o menos la idea que me queda es coger una realidad y analizarla desde un pensamiento cristiano. Si fuera esto, no deja de ser sino una visión parcial, evidentemente, al estilo de lo que puede ser cualquier partido político. Bien, me gusta bien la pregunta. Desde luego, claro, hemos hablado poco de eso, de lo que sería una teología canaria. La idea es una reflexión hecha por personas creyentes que reflexionan sobre la praxis de los cristianos, ¿no? Es decir, se llama Canaria porque se produce aquí, ¿no?, en Canarias, porque actualmente, después del Concilio Vaticano II, precisamente, surgen las teologías que se llaman contextuales, que dependen del contexto, ¿no? Por ejemplo, antes me hizo una pregunta José Miguel que no contesté, el tema del feminismo, por ejemplo. Hoy está habiendo mucha gente, muchas mujeres teólogas. Está surgiendo una teología más femenina y ecofeminista, más en contacto con la naturaleza y más desde la mujer. ¿Qué sucede? Que cuando una mujer empieza a ver otras perspectivas distintas a la del hombre, el hombre varón. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Nosotros decimos, los dos discípulos de Maús, eran aquellos dos los que conocen un poco el Evangelio, ¿no? Al final del Evangelio de Lucas, se iban y en medio por el camino se les acercó uno y empezó a preguntarle, y bueno, ¿y ustedes de qué van hablando? No, sí, de Jesús Nazaret, y empezó a explicarles y tal, y al final se reunieron y lo reconocieron y era él y tal. Pues aquellos dos de Maús, uno de ellos se llamaba Cleofás, y siempre la iconografía y toda la cosa, ponemos dos hombres, ¿no? Dos hombres que van, los dos de Maús son dos hombres, pero resulta que si empiezas a analizar, una mujer ve el Evangelio y dice,
En la cruz estaba María de Cleofás y uno de los dos que se iba de Jerusalén hacia Emaús era Cleofás. Entonces sería María y Cleofás, los dos, la pareja, el matrimonio, era lo más lógico. Pero como ha faltado la visión de la mujer, pues todo está hecho por hombres y la teología feminista sale coloreada con otra visión. Te pongo otro ejemplo. Estamos acostumbrados por la iconografía que en la última cena estaba Jesús con los 12 apóstoles y estaba reunido con ellos allí y tal. Y uno se pregunta, ¿y dónde estaban las mujeres? Es que a Jesús, bueno, pues está demostrado, las mujeres han demostrado que las mujeres exegetas y teólogas, que allí en la cena estaban hombres y mujeres, estaba todo el grupo de Jesús, estaban todos allí. El otro día le preguntaron me voy a mojar un poco, le preguntaron a mi obispo actual, dijo, oiga, ¿y usted qué opina del sacerdocio femenino? Yo no, eso no va a llegar nunca porque las mujeres nunca van a ser sacerdotes, porque en la última cena nada más que habían hombres y Jesús nada más que nombró sacerdotes a aquellos 12 y tal. Pues esto es una ignorancia del obispo, porque las teólogas feministas han demostrado que en la última cena había muchas mujeres allí, estaban los hombres y las mujeres, y cuando lavó los pies, seguramente sería a los hombres, a las mujeres, a todos, a los discípulos, no solo a los 12 hombres. No sé si me explico, o sea, supone un cambio. Bueno, lo mismo, entonces en ese aspecto, si hacemos reflexión desde Canarias, desde la praxis de los grupos nuestros, entonces esa teología nace ya coloreada con el color canario. No es como una cosa accidental, sino, o sea, no sé si he logrado expresar un poco lo que quiere decir teología canaria. Es una teología que nace en nuestra tierra y que nace impregnada de los problemas de nuestra tierra, ¿no? Y de nuestra forma de ser diferencial, ¿no? Y entonces una teología diferente a la que surge, por ejemplo, en África o en el Amazonas o en Japón o en Australia. Es decir, no puede ser una reflexión en el aire, sino que salga de la tierra, es un fruto. Entonces, por ahí, claro, entonces yo en mi trabajo, lo que yo planteaba hace 40 años, y lo sigo planteando hoy, es que hacer teología canaria es desde nuestra realidad. No tienes que leerte, importar de algo que hizo un señor en Norteamérica o allá en el continente africano, porque estamos en otro sitio, estamos en un espacio cultural propio, con unas características muy especiales, donde hay unos poetas, unos literatos, unos pensadores y tal. Y entonces la teología tiene que hacerse en diálogo con todo ese mundo, ¿no? No sé si he logrado. De todas maneras, les invito a los que quieran que se acerquen aquí al libro y... No, que me da la impresión de que hay una doble vía. Está la vía de, por decirlo de alguna manera, me voy a referir a Dios, construir a Dios, teología, a partir de realidades materiales o sociales o políticas, y luego, de alguna manera, tenemos también que conseguir que esa reflexión de Dios que hemos generado a través del pensamiento, digamos, variado y múltiple desde la humanidad, no ya solo desde Canarias, sino desde la humanidad, ilumine las realidades concretas sobre las que tiene que proyectarse. Sí, yo creo que es un tema dialogal. Ya, a mí también me gustaría decir algo, perdonen que utilice una palabra técnica, la teología tiene que ser apofática, es una palabra griega que significa que de Dios sabemos más bien lo que no es Dios. Es decir, no podemos tener la pretensión de decir cosas sobre Dios. El ser humano se encuentra con el misterio de la vida, el misterio del cosmos,
el misterio de nuestra propia existencia es un misterio, la muerte, todo lo que nos rodea es misterioso. Y Dios le llamamos el misterio con mayúscula, ¿no? Pero yo no me atrevería nunca a decir, yo por ejemplo di clase sobre el misterio de Dios durante muchos años en el centro teológico y seguramente que diría muchas barbaridades. Y yo más bien prefiero de Dios no decir casi nada, ¿no? No podemos decir de Dios nada. Pero sí podemos decir, en Jesús de Nazaret, de alguna manera, ese misterio se ha manifestado, de una manera especial. Y cuando Jesús, por ejemplo, te pongo el ejemplo del samaritano, cuando le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para conseguir la vida, para la felicidad? Dice, hombre, ama a Dios con todo tu corazón, y ama al prójimo como a ti mismo. Y aquel, el maestro sabiondo de la ley, le pregunta, ¿y mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces le dijo, mira, le puso un ejemplo. Iba un sacerdote y tal, se encontró a uno tirado allí en el camino desangrándose, lo vio y siguió de largo. Vino un levita que está en el templo, tal, pero vino un samaritano que es un hereje, un mal visto y tal, y lo vio, se compadeció de él, lo curó y tal. Y dice, pues, ¿quién crees tú que actuó como prójimo de aquel? Dice, hombre, el que le ayudó. Dice, bueno, vete tú y haz lo mismo. Es decir, Jesús dijo, el Dios en el que yo creo es un Dios que ayuda al pobre, que ayuda al... O sea, no sé si me explico. De Dios podemos saber pocas cosas, pero sabemos que si ayudamos a otra persona, de alguna manera, estamos entrando en contacto con ese misterio de Dios, ¿no? No sé, por ahí va la teología, ¿no? Yo he perdido la noción del tiempo. No sé si será la hora de almorzar ya o qué, pero ¿cómo estamos de tiempo, tú? No son las 2 de la tarde, si le parece vamos a darle un descanso a Felipe, aunque no lo veo cansado. No. Pero... Yo por mí no, sino que la gente pueda ir a comer. Sí, claro. llevamos 2 horitas. Gracias por la entrega, gracias José Miguel también por las pertinentes preguntas y los convidamos a la próxima edición que ya anunciaremos del ciclo No Todo en el mes de noviembre. Ahí les recuerdo que hay libros disponibles si lo quieren adquirir ahora al finalizar el acto. Muchas gracias.